Adolfo Bioy Casares nació en Buenos Aires en 1914 y desdeñó sus estudios de Derecho para dedicarse por completo a la literatura. En 1940 publica La Invención de Morel, novela que es unánimemente considerada por los entendidos como una obra perfecta. El autor tiene entonces 26 años de edad y con autocrítica ejemplar repudia lo que denomina su prehistoria literaria. Sacrifica sin piedad sus libros iniciales en los que, según él, priva más la precocidad que el talento. Ese mismo año se casa con Silvina Ocampo y con ella y Jorge Luis Borges publica su célebre Antología de la Literatura Fantástica. La colaboración entre Borges y Bioy se prolonga en otros libros y ambos dan vida al personaje Bustos Domecq. Escritor plural, Bioy Casares es novelista, cuentista, autor de piezas de teatro y diccionarios, memorialista, ensayista y poeta. Cosmopolita y refinado, Adolfo Bioy Casares es uno de los mejores creadores del género fantástico con que cuenta la literatura contemporánea. Usted proviene, o su familia, su bisabuelo, del Béarn francés, y en una de sus novelas ha dicho algo que voy a leer textualmente. Dice que, refiriéndose a alguien, a uno de los personajes, que hablaba un francés tan perfecto como si fuera un sudamericano. Bueno, eso es irónico y es divertido, ¿no? Es irónico y es un poco divertido, es una broma contra los sudamericanos o contra los argentinos que pretenden ser más franceses que los franceses, claro. Pero con el Béarn me pasó algo agradable. Pensé que mi padre exageraba la belleza y no, es realmente... casi me atrevería a decir que de Francia, que es un país tan lindo, es lo más lindo de Francia. Y he pasado un periodo lindísimo en mi vida allá. He conocido gente muy simpática, como los Cazaux, que son dueños del restaurante Pierre. Y bueno, es la zona de los orígenes. De los ancestros. De los Bioy y de los Domecq. Los Domecq son de Jazz, près de Navarrenx, y los Bioy de Oloron-Sainte-Marie. Son dos lugares muy lindos. Allí estuve largamente. ¿Se podría establecer, digamos, una influencia, un vínculo entre su obra y la lengua y el francés, la lengua francesa? Bueno, yo diría que uno de los impulsos para escribir fue la lectura de Gyp, una escritora francesa de fines del siglo pasado y principios del actual, en el siglo que está acabándose ahora. Escribía libros que eran audaces para su tiempo y mis primas la admiraban. Entonces, para conseguir siquiera un último reflejo de la admiración de mis primos por Gyp, traté de plagiarla. Aparte de eso, también he tenido la suerte de encontrar tal vez mi poeta preferido, francés, en el Béarn. Digo, no lo encontré a él, pero que es bearnés. Es Paul-Jean Toulet, autor de unos poemas que se llama Contre-Rime, que son unos poemas breves que cuentan una pequeña historia impecablemente escritos con un estilo hermosísimo. Toulet, que era un autor casi secreto, los que admirábamos Toulet, teníamos que explicar mucho eso hace 20 o 30 años. Ahora es un autor bastante famoso en Francia. Ahí en esa mesa hay un libro grande de mi editor Lafon que ha reunido todos los escritos de Toulet. Cuando usted estaba muy pequeño, de pronto imagina que es un caballo y come pasto, según lo que he investigado un poco sobre usted.
le dan medicinas en su casa. Después otro día sueña con un Gabriel, ¿cómo era que se llamaba? No creo que haya soñado. Yo creo que yo, en una rifa, gané un perro que se llamaba Gabriel, y que era un perro lanudo color té con leche claro. Al día siguiente, Gabriel no estaba en casa, y mi madre, que era vivísima, me dijo, pero soñaste, ¿no? Como los padres de uno no dicen mentiras, no creen en eso, pues no acepté que había soñado. El perro desapareció durante la noche. Y con mi padre me pasó una cosa parecida con una petiza. Se llamaba La Suerte, la había ganado en otra rifa, parece que las cosas se me dan en pares. Y yo hablaba de mi petiza, y mi padre me dijo, no, mientras no la domes, no es tuya, hay que domarla para que sea de uno. Y después la domé y era mía, pero no me quedó ningún recuerdo de esa doma. Y los chicos recuerdan las cosas detalladamente. Entonces pensé que mi padre me engañó, me hizo creer que yo la había domado. Si él me lo decía, tenía que ser verdad. Tenía que ser cierto. Bueno, así es. Esa es la explicación. ¿Usted piensa que su padre tenía vena de escritor también? Sí, como nos escribió un libro que se llama Antes del 900, escribió un libro, que es muy lindo, y otro, Años de Novedad, Años de Mocedad, que es menos lindo, porque, en fin, ya habla de amigos, y mi padre era muy generoso, y entonces todos sus amigos son geniales, espléndidos, y eso no parece muy real. En cambio, Antes del 900 es su infancia en el campo, y realmente es lindísimo. ¿Y cómo ocurre esa incursión suya en el campo cuando se va a la estancia de su familia, siendo una persona nacida y criada en Buenos Aires? ¿Cómo entra en ese entorno campesino? Yo había ido, todos mis veranos lo pasaba en el campo siempre. Sí, pero vivía en Buenos Aires. Pero vivía en Buenos Aires, pero iba al campo. Y mi padre heredó de sus padres un campo en Pardo. Sí. Ese campo, manejado por mi padre, no daba un centavo, más bien daba deudas. Sí. Y cuando abandoné los estudios, pensé que yo les podía dar a mis padres como una ofrenda de prueba de buena fe, ir a ocuparme de ese campo. Mi padre aceptó, porque seguramente deseaba también recuperarlo, y yo me fui al campo, y ahí estuve como 5 años. ¿Tuvo éxito? No, era de nuevo el mismo administrador de siempre, y ahí fui con Silvina en el 35 o algo así, empecé a ir con ella, nos casamos en el 40, sí. Después de un concubinato de 5 años. ¿El público concubinato? Claro. Sí, ¿y aprendió a montar a caballo ahí? Bueno, aprendí allá cuando era muy chico con mi padre, salimos juntos. El primer día que salí en un caballo distinto, porque primero me llevaba mi padre adelante, nos peleamos con mi padre. Y entonces, peleado, me fui y me metí en un cardal. Y el caballo empezó a corcoviar y me tiró. Y fue la primera caída, y bueno, y después tuve miles de caídas, porque cuando uno es chico uno cae y no le pasa nada, ¿no? Usted tenía mucha complicidad con su padre, y fue factor decisivo en la publicación de sus primeros cuentos, Desde luego, ¿no es cierto? Sí. Mi padre los leyó, los corrigió, y los había leído también un profesor francés que se llamaba Bebel Richard, y cuando los leyó corregidos, me dijo, aquí alguien ha intervenido. Sí, le dije, un escritor nunca debe permitir eso. Yo comprendí que era un idiota, ¿no? Sí. Porque realmente creo que un escritor acepta siempre algo que mejora su texto. Lo más importante es el texto. Así que bueno, mi padre me corrigió eso y me dijo, ¿no querés publicarlo? Sí, bueno, fuimos a una editorial Biblos que había en la calle Sarmiento, en Buenos Aires. Pagó, no sé, una suma mínima de 300 o 500 pesos entonces, y con eso se publicó el libro. Sí.
Así que, bueno, fue... ¿Eran cuentos? Eran cuentos. Eran cuentos. Era un libro horrible, pero... ¿Era horrible? Sí, pero fue el primer libro. Su primer libro, sí, Claro. donde estaba 7 disparos contra lo porvenir, 17 caos, sí. me parece recordar, ¿no? Claro, sí. Sí. Y después, por ejemplo, cuando tuve mi segundo libro, que ya fue un poco mejor, yo aspiraba a publicarlo en una colección Cometa de una editorial Tor que había en Buenos Aires, donde estaban casi todos los escritores más conocidos del momento, jóvenes. Y no sabía cómo hacer para eso. Y mi padre me dijo, pero ¿por qué no vas a verlo a Torrendel? Es una buena persona, es el dueño de la editorial Tor, y a lo mejor lo convences. Hice eso, lo convencí a Torrendel, publicó el libro con un seudónimo, el libro de un autor desconocido de 17 años y con seudónimo, y lo aceptó enseguida. Y yo quedé encantado con eso, pensando que tenía una capacidad de viajante de comercio que nunca había sospechado. Y creo que pasaron 40 años o más, y que mi padre murió y todo, para comprender que mi padre, que lo conocía a Torrendel, claro, le había hablado y le había pagado el libro. Sí. Yo durante mucho tiempo me jacté de que mi segundo libro había sido comprado por el editor, era uno de mis condecoraciones. Sí, esa. Sí, bueno, sí. No, seguramente mi padre no. Sí. La mujer para usted ha sido muy importante a lo largo de su vida y Sí. en los reportajes usted siempre reconoce. ¿Por qué ha sido tan importante? ¿Qué es lo que lo Bueno, comunica tan rápidamente con las mujeres? Primero le diré que es una cosa que a lo mejor como mujer a usted le va a molestar. La forma de belleza que más me gusta es la de una cara de mujer, digamos, Sí, ¿no? sí. Entonces, alguna vez dije un poco en broma que me gusta tanto la cara de las mujeres que creo que me gustan las mujeres. Sí. Pero en realidad eso me ha hecho acercarme mucho a las mujeres y realmente, salvo Borges, Dragomintre, bueno, unos cuantos amigos míos que son amigos de toda la vida, yo estoy casi más cómodo hablando con mujeres que con hombres, y me he pasado la vida hablando con ellas. ¿Y qué mujeres han sido, por decirlo así, definitivas en su vida? Definitivas en mi vida, sí, mi madre, Silvina, Elena Garro y algunas novias que he tenido. Algunas, muchas novias que ha tenido. Sí. En alguna entrevista que concedió hace algunos años leía yo que usted sitúa en los 3 o 4 años la primera vez que vio una niña desnuda. Sí, sí. ¿Eso es verdad? Sí, Cuéntanos es ese verdad. episodio. Sí, sí. Una niña en el campo me llevó a una glorieta de laureles y ahí se desnudó para mostrarme la topografía del cuerpo femenino. Quedé muy admirado. En ese momento lo introdujo usted en los misterios femeninos. Pero 3 años son muy poquitos. Es una precocidad impresionante. Son 2 bebés, bueno, ¿o no? Sí, sí, pero yo como siempre fui conducido. Usted se dejó llevar. Me dejé llevar. Bueno, y luego hay otra parte que es muy interesante. Usted dice que se enamoró de las coristas, de las bataclanas, palabra más hermosa que a usted le gusta mucho. ¿Cómo se introdujo en ese mundo? Bueno, un día yo estaba mirando una vidriera de una juguetería, un escaparate, como le dirán ustedes, no sé, y el portero de casa, que se llamaba Joaquín, me dijo: Adolfito, ya no sos más un chico, sos un hombre, ya no te interesan los juguetes, te interesan las mujeres. Sí. Y como si fueran un robot, me interesé en las mujeres, ¿no? Y entonces me llevó a un teatro de revistas, el Teatro Porteño de acá. Y bueno, y fui a ver las revistas, me deslumbraron las mujeres así, semidesnudas, carnosas, blancas, me parecían enormes porque estaba en la primera fila cero del teatro, sí. Y ellas en el escenario, sí, gigantescas. Y realmente fue un escaparate deslumbrante. Sí. Y una de las 30 caras bonitas del porteño se llamaba, o se llama, Iré Bozán.
y me gustó muchísimo. Tenía así una croqueta acá, así, y otra cosa acá, pelo negro, y era muy blanca. Y me enamoré de ella, empecé a llamarla por teléfono, y bueno, me citó a la salida del teatro. Me vestí con la ropa de portero, porque yo usaba pantalones cortos en esa época, y noté cuando ella salió, yo estaba muy orgulloso de estar en la entrada de las artistas, ¿no? Imagínense. Claro. Pero noté cuando ella me vio que sufrió un shock, que esperaba un hombre y veía un chico disfrazado. Disfrazado de hombre. Claro. Y yo le había robado el coche a mi madre y la llevé hasta su casa en el barrio sur de Buenos Aires. ¿Y qué pasó en el camino? Bueno, hablamos de esto y aquello, pero así, una conversación cortés, pero que de algún modo me sugirió que no era el momento. Que no estaba que yo no había triunfado de algún modo. Y efectivamente, cuando empecé a llamarla entonces, la señorita Aide nunca estaba. Claro. Hasta que un día me atendió, porque la sorprendí, ¿no? Y entonces yo me sentí tan emocionado que seguramente hablé con la boca abierta. Empezó a balbucear. Sí, y ella me dijo, vocabulice, mijito, vocabulice. Y ahí comprendí que, ahí murió ese amor imposible. Que no podía seguir. Ha contado también que sus primeros amores fueron desdichados. ¿No tenía usted suerte al principio? No tenía suerte. Yo creía, había tomado también, interpretado literalmente, porque debe ser muy estúpido, que lo de la reciprocidad del amor. Sí. Que un amor verdadero siempre es recíproco. Y como yo estaba verdaderamente enamorado de Susana, una chica de enfrente, o de Chela, su hermana después, o en fin, de las que vinieron, sí, descontaba que ellas también estaban enamoradas de mí, pero eso no era tan evidente, y además yo era muy tímido y pensaba que proponerles ir a la cama era como proponerles hacer un doble salto mortal, ¿no? Entonces postergaba eso, se aburrían de mí. No tenían lo que estaban esperando. No, claro. Bueno, y entonces fui muy desdichado, y como comprendí que no me gustaba ser desdichado, comprendí que tenía que poner remedio a eso. Dar el doble salto mortal. Me acordé de lo que dice Bergson como definición de la inteligencia. La inteligencia es el arte de seguir a hacer, la inteligencia es el arte de solucionar las situaciones. Bueno, entonces pensé cómo solucionarlas, y me pareció que lo más evidente era engañar a las mujeres. Y en cuanto las engañé, en cuanto en vez de tener una tenía dos o tres, todo empezó a deslizarse admirablemente. Sí. Y así seguí en la vida, con bastantes amores, hasta que un día una amiga, en un hotel de estos de citas, así, en la cama, después del amor, ella estaba y me dijo, has tenido una vida feliz, has dejado un tendal de mujeres, nunca sentí remordimiento. Y yo pensé que lo que decía era justo. Y pensé que no había por qué seguir así, que ya era suficientemente fuerte como para poder seguir las suertes que tiene todo el mundo en amor, que uno ande bien y otro ande mal, y así fue. ¿Y desde entonces ha sido así? Sí, una persona honesta. Bueno, y yo he sido muy tímido, además. Yo creo que lo que ha pasado es que me gustaban mucho las mujeres, me gustaban mucho las chicas, y por otra parte era tímido. Sí. Y vencía la timidez, pero la timidez ahí estaba, sin embargo. Y la timidez lo atonta a uno un poquito. Pero despierta el sentido maternal en la mujer, el hombre tímido, por eso son tan exitosos los tímidos. Sí, pero el tímido, irremisiblemente enamorado, se vuelve un poco desagradable, y las mujeres también lo desechan un poco. Sí, yo noté que cuando yo fui un ser un poco más independiente, que no estaba totalmente entregado
a la mujer que estaba conmigo, todo era más normal entre los dos. Era serio, apasionado, sin duda un artista, muy joven y transparente. Quiero decir que si uno lo miraba con alguna atención, descubría su alma. Esta palmaria simplicidad o pureza no creo que cubriera una íntima penuria espiritual, sino a su juventud. Johnson pasaba por ese momento en que la confusa, ilimitada, la proteforme adolescencia ha terminado y el ser, ya definido, muy poco sabe del ajetreo de la vida que desgasta y empareja. Sé que tenía parte en ello ese momento de la juventud, pero más aún la extrema dedicación con que él atendía a la disciplina de su arte. Imagino entonces que usted debió tener grandes amores en el cine. Sí, el amor, sobre todo, tuve varios amores, pero el mayor fue por Louise Brooks, y fue como eran todos los amores míos de esa época, un amor desdichado. Sí. Porque vi unas pocas películas de ella y después desapareció a la pantalla. Me enteré después que había ido a Alemania, que estaba con Pabst allá, y ya eso mismo me sobrecogía un poco, porque ese cinematógrafo alemán de esos años no me gustaba nada. Entonces consideré más o menos que lo había perdido. Además la gente, cuando yo hablaba de Louise Brooks, me decía, ¿qué ves en ella? Es bonitilla, pero es una mala actriz, o es una buena actriz, pero qué fea. Yo me sentía muy desamparado. Después, en París, en los años 70, vi un film de Jessuat, donde el protagonista se parecía a mí, era tímido y admiraba a Louise Brooks. Y ahí me enteré que había hasta un club de admiradores de Louise Brooks. Y que usted no era el único. Y no era el único, me sentí confortado. Usted ha dicho que le gusta mucho el cine, y no solamente por el cine en sí, sino porque le gusta estar solo, porque es un momento de soledad que a usted le gusta sentir. ¿Por qué le gusta la soledad? Qué pregunta, ¿eh? No se ve tampoco. No creo que me guste tanto el cine para estar solo. Me gusta el cine porque me pierdo en las películas y estoy muy feliz en ellas. Pero no es que me guste la soledad, pero la necesito porque en la soledad leo y escribo y soy fácilmente un hombre corrompible, soy fácilmente un hombre que se pasa la vida charlando o, por ejemplo, desde que empecé a jugar al tenis, que habrá sido en los años 28, 29, he seguido jugando al tenis y yendo todos los días, en todas las tardes de mi vida. Quiero decir que si no cuido un poco mi soledad con esta costumbre que tengo de inventar historias y después de escribirlas muy lentamente, siento que voy a quedarme con una cantidad de cuentos sin contar. Sí. ¿Y cómo ha hecho usted para hacer todos los deportes, escribir tantos libros, amar a tantas mujeres? Francamente eso. Y todavía no se sé. queja de falta de tiempo. Eso no sé cómo se ha hecho. La vida debe ser más larga de lo que a uno le parece, porque he escrito mucho más de lo que se ha publicado. Creo que tengo más o menos 15.000 páginas de diarios inéditas. ¿De diario inéditas. ¿Lo escribe usted cada día como su nombre indica? No. Entonces, ¿cuál es el sistema? Desde 1947 más o menos, hasta 1962 o 64, escribí el diario. Sí. Y eso son 15.000 páginas. Después de ese diario lo único que he tenido es cuadernos de apuntes, además de lo que estoy escribiendo, digamos, de la novela o de la serie de cuentos que estoy escribiendo. Usted ha dicho que se le ocurren muchos temas al día. ¿A qué cree que se debe que tenga tanta imaginación, se le ocurra tantas cosas? Que probablemente empecé de muy joven a inventar historias. La primera historia mía la inventé en 1927 y desde entonces parecería que es una ocupación de la que no he desertado nunca, ¿no? Siempre estoy haciendo. ¿Y esa es la razón por la que usted no va a encuentros de escritores, ni a conferencias, ni nada de ese tipo de cosas, sino que quiere estar dedicado a escribir solamente?
Sí, además porque realmente no me interesa mucho la vida social de los escritores. Sí. Tengo muchos escritores amigos y siempre he sido amigo de escritores. Borges, Peirú, Mastronardi, Wilcock, fueron escritores muy amigos míos. Y hay muchas escritoras, como, no sé, Yari Guido y Elena Garro, la mexicana, Octavio Paz también. He tenido muchos amigos escritores, pero soy de amigos, no de reuniones de amigos, sino amigos con los que nos vemos de a dos o de a tres nomás. Yo sé que una de las amistades más entrañables en su vida fue con Jorge Luis Borges, y quisiera empezar precisamente con esa vocación desde el punto de vista de esa amistad tan entrañable que surgió. ¿Cómo y cuándo? Probablemente nos encontramos por primera vez en la casa de Victorio Campo en San Isidro y nos pusimos a hablar. Victoria, que era muy mandona, se enojó y nos dijo: no sean mierdas, atiendan al extranjero que está de visita. Borges se sintió así ofuscado por eso, como ya tenía muy poca vista, se llevó por delante una lámpara, la tiró al suelo, fue un desastre. Y entonces así le dijo: voy a ser un necio, pero voy a seguir hablando con vos, y seguimos hablando. Y ahí me preguntó cuáles eran mis autores preferidos. Yo le di una lista de personas incompatibles, que eran los que yo más admiraba en ese momento. Cuando lo mencioné a Sorín, dijo Borges: sí, escribe con frases cortas. Y yo comprendí que no era elogioso eso, y para mí, yo había creído que siempre la frase corta tenía un prestigio así muy seguro. Y bueno, después me dijo que tenía estilo de pan rallado, a Sorín. Pero todas esas cosas no nos apartaron. Yo creo que lo que habrá notado, que yo leía mucho, y eso le habrá parecido algo nuevo, ¿no? Porque generalmente nuestros colegas escriben tal vez, pero leen poco, ¿no? Sí. Bueno, Borges y yo hemos sido escritores que hemos escrito bastante y hemos leído también. ¿Han leído Horas 20? Sí, hemos leído bastante. Sí. Él había leído mucho más que yo, desde luego, pero yo he leído muchísimo. ¿Y él en alguna forma, en algún momento, orientó en esa etapa sus lecturas o influyó en usted? Bueno, no, influyó siempre en mí. ¿Cómo no va a influir? Yo creo que quien no recibe influencias extrañas, bueno, está perdido, porque la peor influencia que puede tener una persona es la de sí mismo, que ya nos vamos pareciendo irremediablemente a nosotros cada vez más. Bueno, que venga aire de afuera de vez en cuando, pero sí, puede ser que haya tenido influencia en mis lecturas, pero en fin, ha sido una influencia. Borges nunca me hizo sentir que yo era un chico y que él era el maestro. El maestro, no, jamás. Al contrario, él decía que usted era su maestro. Bueno, pero tampoco hay que tomar eso literalmente. Era muy generoso Borges. Sí. Lo único que puedo decir que él me hizo conocer algunos autores ingleses que probablemente yo no conocía, y casi me dio la sensación de que era una persona con la que no se le podía revelar un autor nuevo, porque los había leído a todos. A todos, sí. Quiero decir nuevo, un autor del siglo XVIII o XVII que para uno era nuevo, claro, ¿no? Claro. ¿Y cómo llegaron ustedes a sentarse a escribir juntos? Bueno, no es una cosa que me imagino fácil. Bueno,
a mí me pidieron que yo escribiera un folleto para la exaltación del yogur, porque mi familia tenía una lechería que se llamaba La Martona y vendían yogur y había un tío muy leído que quería que yo hiciera un folleto pseudocientífico y de propaganda. En realidad era para darme un tema para escribir también. Como pagaban muy bien por página, me acuerdo que era 16 pesos, que entonces era mucho más de lo que pagaban los diarios, le propuse a Borges, nos fuimos al campo, lo hicimos juntos, nos aburríamos mucho, pero entonces, como para salvarnos del yogur, hablamos de otros proyectos, de hacer cuentos, y pasaron 3 años desde entonces, y en el 40 empezamos a hacer otros cuentos. ¿Es allí cuando surge entonces Bustos Domecq? Bustos Domecq, sí. Que pusimos ese nombre porque nos parecía un poco presuntuoso poner dos nombres para esos cuentos que estábamos haciendo, entonces inventamos un autor. ¿Y cómo se hizo, cómo se logró esa mezcla de los dos estilos tan diferentes, el suyo y el de Borges, en uno tan completamente aparte? ¿Cómo es posible eso? Salió distinto el estilo porque, como yo le cuento, cuando escribíamos lo de yogur nos aburríamos y hacíamos bromas. Sí. Y entonces tomamos la costumbre de escribir haciendo bromas y eso fue lo que caracterizó un poco como distinto el estilo de Borges y mío, el que teníamos juntos, y también lo que en algún momento nos hizo casi imposible escribir. Porque se divertían como locos, me supongo. Sí, nos divertíamos mucho, pero nos perdíamos en lo que estábamos escribiendo. Fue realmente una lección de humildad, porque éramos personas que creíamos en la literatura deliberada y escribimos románticamente sin saber lo que queríamos ya, porque Borges me preguntaba de pronto, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a solucionar? ¿Y ahora qué hacemos con este personaje? Sí. Cosas que por nuestra poética realmente resultaba imperdonable. Usted me ha mencionado a Victoria Campo, que efectivamente pues ella es una leyenda en Argentina y en Sudamérica. Pero usted nunca perteneció al grupo de Victoria Campo en el sentido de la revista Sur y todas aquellas personas que se movían alrededor de ella, ¿no es cierto? No, yo fui periférico. Por estar casado con una hermana de Victoria, estaba en el grupo indudablemente y me ponían como consejero, ¿no? En un comité de redacción, pero nunca me preguntaron nada, y mis autores preferidos no eran los autores preferidos de ellos, en fin. ¿Y cómo la recuerda ella? Bueno, la recuerdo con afecto, aunque nunca estuve cómodo con ella. Nunca creo haber hablado como yo puedo hablar con usted o con un amigo. No, siempre me sentía un poco intimidado. Pero marcó a toda una generación, Victoria Campo, ¿no? Sí, indudablemente. Y cuando me hablan de Sur como una gran revista, eso yo no pienso tanto, pero sin embargo, ahora he tomado números de Sur para buscar una cosa u otra y he pensado que realmente es una revista, fue una revista importantísima. Sí. ¿Y usted se enamoró de la hermana? ¿La hermana tenía otra manera de ser que lo atrajo? Completamente distinta. Cuénteme sobre eso. Sí, Silvina no tiene ninguna de las energías de Victoria. Silvina es una persona postergadora que toma la vida como si fuera eterna. Y bueno, yo me sentía más cómodo con Silvina que con Victoria, desde luego. Sí. Y vine a verla un día a esta casa, a un atelier que tenía acá arriba ella. Yo vivía con mis padres en la avenida Quintana, 4 o 5 cuadras de aquí. Y me enamoré muy pronto de ella. Usted ha dicho que gracias a ella se dedicó a escribir. Sí, porque yo pensé, cuando la conocí iba a ser abogado porque mi padre tenía... Quería que estudiara Derecho, sí. Bueno, él tenía un estudio bueno y mi padre me ayudó en todas formas, quiero aclarar. Pero
Silvina me dijo, ¿por qué vas a hacer otra cosa que escritor? A mí me parecía que declararme escritor dependía de mí y entonces que podía juzgarse eso un poco interesado y que entonces podía ser un disfraz para ganar, digamos. Sí. Pero me convenció que no. Y lleva décadas escribiendo. Y sí, desde entonces he escrito muchísimo. Realmente. Hablemos un poco de su novela, escrita en el 1940, que es el mismo año en que usted se casa, si mal no estoy, y en que empieza a escribir los cuentos con Borges, La invención de Morel. ¿Cómo surge la idea de hacer esa novela? Estaba en el campo y pensé que si se pudiera reproducir la imagen de un hombre como se ve en el espejo, sería mucho más agradable y mucho más parecida a la realidad que lo que permite la cámara de televisión o la cámara de fotografía que yo he manejado tanto durante años, porque yo he sido fotógrafo durante muchos años. Y me gusta la fotografía. Y de ahí ya pasé a pensar que si se podía llevar la fidelidad del espejo a la reproducción de los otros sentidos, se tendría el hombre completo. Sí. Y si eso se pudiera perpetuar, entonces teníamos el hombre completo y eterno. Y ahí, por eso se me ocurrió una isla con mareas, porque las mareas aseguran el movimiento perpetuo. Sí. Y están un poco a trasmano esas islas del Pacífico, y pensé que el mundo de lo que iba a ser la invención de Morel, ese mundo de imágenes, iba a poder subsistir más lejos del peligro de que los hombres la destruyeran. Sí. Y ahí fue. Y la idea de ponerlos en lo alto de hacer una isla con bajos y con una colina, era para que los viera desde abajo, con una sensación un poco como la que yo tenía cuando estaba viendo las Bataclanas. Las Bataclanas. Sí. Me avergüenza un poco declarar mi proyecto. Una inmensa mujer sentada, mirando al poniente, con las manos unidas sobre una rodilla. Un hombre exiguo, hecho de hojas, arrodillado frente a la mujer. Debajo de este personaje pondré la palabra yo, entre paréntesis. Habrá esta inscripción, sublime, no lejana y misteriosa, con el silencio vivo de la rosa. En El sueño de los héroes, usted abandona ese mundo insular que ha llevado y aborda el tema argentino por primera vez, creo yo, con El compadrito. ¿Qué lo hace decidirse a abordar ese tema? Bueno, pensé también que era un hombre de acá, que había andado mucho por acá, que conocía estas cosas, que podía escribir sobre ellas. Y la idea original del sueño de los héroes es una idea, es la ansiedad que uno tiene por algo que ha tenido, que le ha dado un placer y que se lo ha perdido. Por ejemplo, cuando uno despierta después de un sueño feliz y recuerda ese sueño un poquitito y se distrae y después quiere recordarlo nuevo y ya ha desaparecido. Sí. Esa pequeña ansiedad es la que me llevó a inventar la trama del sueño de los héroes. Esta persona, como usted ve, pasa unos días que se repiten y en el último día tiene un momento de apogeo, así, triunfal de algún modo, y lo olvida y no sabe qué es. Y entonces hace todo de nuevo, repite. Usted ve que la repetición de la invención de Morel está de nuevo ahí para buscar eso. Repetición, que también es otro de los temas que vuelve en mí, porque también en el que se llama El prejurio de la nieve está de nuevo. Sí, es un tema recurrente. Sí, y a propósito de escritos y de coincidencias extrañas, ¿es cierto que usted escribió casi simultáneamente con Cortázar en lugares distintos un mismo cuento o sobre todo un mismo tema? Sí, sí. ¿Y cómo ocurrió aquello? Qué sé yo, cómo ocurrió. Sentimos
yo creo que ambos sentimos una especie de alegría y la sensación de que había una fraternidad entre nosotros. ¿Pero era exactamente el mismo tema? ¿Cómo era el tema? No me acuerdo. ¿No se acuerda en ese no momento? Me acuerdo, ¿Fue usted muy amigo de Cortázar? Muy, muy amigo, lo quería muchísimo y nos hemos visto así desoladamente poco, ¿no? Sí. Porque él vivía allá, yo estaba acá, en fin, nos hemos visto poco y hasta he tenido el remordimiento terrible de no haber contestado a tiempo una carta de Cortázar y que se haya muerto sin recibir mi respuesta. Sí. Es horrible y está dentro de la manera de ser mía que, bueno, que voy a postergar un poco las cosas y se me van de las manos. La guerra del cerdo, el cerdito como usted a veces lo llama y muchas veces quienes critican o opinan sobre eso lo llaman también. Ahí hay una marcada tendencia parricida, aquello de los jóvenes que matan viejos, y eso es un poco tenebroso. Bueno, eso fue así. Nació de un día que yo estaba en lo que aquí llamamos una confitería, es una casa de té, digamos, donde se venden dulces y toda clase de cosas, caramelos. Estaba ahí tomando el té, porque habían operado a alguien y no había almorzado y fui a tomar el té. Y en una mesa contigua había un señor que me pareció que reunía la peluca y la calvicie y la tintura, dentadura postiza, probablemente un ojo de vidrio, en fin, era todo así, ¿no? Entonces pensé que se podría hacer un catálogo de las armas que hay para luchar contra la vejez. Sí. Y que el resultado de la descripción de esa panoplia impresionante sería decir que no hay armas contra la vejez. Y de ahí pasé a la idea de que yo hago mejor que un ensayo o que una lista de cosas, un cuento, y que el cuento que se puede hacer entonces de viejos, gordos y débiles, perseguidos por jóvenes atléticos y crueles. Y que eso podría ser una especie de film cómico como los norteamericanos de los años 20, esos films en 2 actos previos a la película. Y de ahí pasé a darme cuenta que sobre el envejecimiento yo tenía ideas que merecían un tratamiento un poco más delicado, y ahí salió la novela. ¿Y por qué el nombre? Un poco extraño, un poco burdo, y cerdo es una palabra fea. Bueno, ¿cómo surgió? Porque quería expresar la repugnancia que sentían esos jóvenes contra los viejos. Es la guerra contra los cerdos, contra los seres que ya están, que pierden todos los encantos de la juventud y que mantienen todos los vicios del ser humano. Sí. ¿Y eso los hace más repugnantes? Sí, desde luego. Usted escribió también el Diccionario del Argentino Exquisito, una obra que se agotó completamente y que ya se ha vuelto casi un incunable. ¿Por qué escribió? Bueno, porque en un momento los políticos en Buenos Aires nos ametrallaban así con neologismos un poco ridículos. Sobre todo, quiero decir, yo no tengo nada contra el neologismo y sé que el idioma tiene que modificarse el idioma, pero lo que era evidente que esas personas querían engatusar con palabras, que era un poco como los españoles con las baratijas, los avalorios. Y entonces tuve un poquito de indignación y escribí eso. Esperé que se me pasara porque no escribí con rabia y lo escribí en broma. Sí. Y lo escribió con seudónimo. Y siempre me han gustado los seudónimos, según veo. ¿Por qué? ¿Cuál es esa atracción? Bueno, porque hace un poco más complicada la vida de uno. Yo me parezco bastante simple, soy una persona más bien lógica y entonces
no puedo rodearme de misterio. ¿No? Bueno, pero entonces para que tenga un poquitito de misterio la vida. Y una especie de defensa contra el mundo exterior. Sí, es claro, la defensa del tímido. Uno publica con seudónimo y bueno, y si no le va demasiado mal, si no lo han crucificado, ya después da su nombre. Sí. Eso es cobardía. En el fondo. En el fondo, claro. Adolfo Bioy Casares es uno de los mayores creadores del género fantástico con que cuenta la literatura contemporánea y también un solvente intérprete de la condición femenina. En efecto, en casi todos los títulos de su vasta obra, desde La invención de Morel hasta Una muñeca rusa, la mujer es la protagonista de sus ficciones. Algo similar puede decirse de los juegos de inteligencia que permanentemente afloran en su literatura y que lo convierten en uno de los escritores más extraños y sugerentes del presente. Pocos temas se le han escapado al autor de Plan de Evasión y La Trama Celeste, y así lo demuestran sus visiones sobre la violenta realidad social que pintan sus novelas El sueño de los héroes y Diario de la guerra del cerdo. Autor de gran prestigio y reconocimiento internacional, Bioy Casares ha sido galardonado con múltiples premios, entre ellos el Cervantes de España y el Alfonso Reyes de México. A usted le ha sido un gran lector de literatura francesa y literatura inglesa, la española también, pero dentro de la literatura latinoamericana, ¿qué le ha gustado? ¿Qué es lo que más siente próximo a su gusto? Bueno, no soy nada original, lo que conozco escritores mexicanos como Octavio, Elena Garro, López Velarde, Reyes, López Velarde, la Suave Patria, la sé de memoria, una cosa que descubrí en México que les parecía que yo conocía toda la literatura mexicana, lo cual es falso, porque conocía La Suave Patria, ¿no? Sí. Bueno, soy amigo de García Márquez, soy amigo de los escritores. ¿Pero le gusta la obra? Porque uno sí, ser amigo. No, sí me gusta muchísimo, sí. Y he tenido la suerte de que el coronel No tiene quien le escriba, es el libro que él prefiere y es el libro que yo también prefiero. ¿Coinciden en eso? Sí. Sí, estuve con él en México ahora y con su mujer. Nos sentimos muy cómodos. Y ya para finalizar, ¿qué ha significado el Premio Cervantes para usted? Una catástrofe, tal vez. No. Cuando lo recibí, el mayor júbilo que uno puede tener, y realmente además me ha hecho conocer gente simpaticísima, me ha hecho pasar unos días en España que no olvidaré, pero desde luego, bromas aparte, la notoriedad que me ha traído el Premio Cervantes es costosa para mí. Para su oficio de escritor. Para mi oficio de escritor. Y no puedo dejar de tener momentos de nostalgia, y los tengo con culpa porque siento que es una ingratitud. ¿Qué más quiero que haber ganado el Premio Cervantes? Pero tenía más tiempo para escribir antes.